Bien, buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. A lo que usted va yendo a Lucas capítulo 24, último capítulo del Evangelio de Lucas. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, es la última escena de este Evangelio, del Evangelio de Lucas, y nosotros leemos de la siguiente manera en el versículo número 36. Lucas capítulo 24, versículo 36, después que el Señor Jesucristo ha resucitado, inicio del capítulo 24, la resurrección, y se aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús, y luego estos discípulos se devuelven o van donde los otros apóstoles y comienzan a decirle lo que había acontecido, y entonces Cristo se le aparece en ese momento y habla con el grupo que estaba ahí junto con los que venían de Emaús. Dice el versículo número 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, lo que Jesús le había dicho y la aparición, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? Y viene al corazón de ustedes estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Padre del cielo, gracias damos por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder para sobreedificarnos en el reino de los cielos, y tu palabra tiene poder para engendrar la vida celestial. Aquellos que han nacido de nuevo han nacido porque han sido engendrados por el poder de tu palabra, porque tu palabra es vida. Y nosotros queremos darte gracias por ella. Al mismo tiempo queremos reconocer, oh Padre, nuestra humillación y nuestra bajeza como instrumentos para comunicar tu palabra, igual para oírla.
Porque como también nos dice el Señor, ¿quién subió al cielo? ¿Quién de nosotros ha ido al cielo para oír en el cielo tu palabra? Ninguno. Pero tú decidiste descender del cielo, tú decidiste traernos tu palabra para que pudiéramos escucharla aquí en este mundo, a pesar de que como seres humanos nos habíamos alejado de ti y a pesar de que nuestros pensamientos y nuestros corazones se inclinan a la búsqueda de cosas que nada tienen que ver con tu palabra. Sin embargo, tú has querido mostrar tu misericordia persiguiéndonos día a día como el pastor que busca la oveja perdida hasta encontrarnos para darnos salvación por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Te damos gracias, pedimos tu bendición, pedimos que tu nombre sea exaltado y reconocido como único Señor y Salvador en medio nuestro en esta noche. Para que todos, Señor, los que estamos aquí, de gloriarnos y al gloriarnos nos gloriemos en ti. Que si alguien coloca la fe en Jesucristo en esta noche, sea por el mismo poder del Espíritu Santo, para que esa fe no esté puesta en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Te damos gracias, pedimos tu bendición, tu guía, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio y solo el Evangelio y nada más que el Evangelio puede explicar la historia humana, el transcurso de la historia humana. Cuando nosotros estudiamos o hacemos algún tipo de lectura de las explicaciones del transcurso de la historia humana y de los motivos por los que muchas naciones o imperios en la antigüedad hicieron muchas cosas de las que realizaron, siempre hay teorías que nos dicen, o aparecen las teorías que nos dicen, que las causas de los grandes movimientos y del gatillo que desataron los grandes eventos de la historia tenían que ver con o economía o con la ambición de alguna nación de mostrar su poder militar o con el deseo de alguna nación de querer ampliar su territorio o la ambición de alguna nación de quererse hacer con las riquezas de otro pueblo que era más débil. Siempre surgen ese tipo de explicaciones y de teoría que la historia humana queda bien explicada por motivos económicos, también por motivos religiosos o por motivos políticos y en muchos casos, en algunos casos, como en lo que fue el tiempo de la gran invasión de los musulmanes, se dice que tanto el elemento religioso como el elemento político también estaba incluido y los grandes imperios en la antigüedad tenían su religión, pero tenían su fuerza militar, pero también el deseo por las riquezas movía a esos pueblos a invadir a los otros y así establecer el curso de la historia. Egipto, quizás, para pensar nosotros en algo de eso, hace ya muchísimos años llegó a dominar todo el área de la Palestina, que nosotros conocemos también por las Sagradas Escrituras, por la Biblia. Egipto que llegó a ser una fuerza para ese tiempo, el Egipto de ese momento, el Egipto de los muchos dioses, el Egipto que era tierra de los faraones, de los grandes faraones. Su fuerza disminuyó, dominaron la Palestina por un tiempo, pero vinieron otros imperios mucho más grandes, más fuertes, Siria, Asiria. Nosotros también conocemos de los medo-persas, los babilonios, los griegos, los romanos. Luego los que ya han venido en este siglo, ya después en los siglos después del Señor Jesucristo, de la era cristiana, y conocemos en este caso ahora las grandes potencias, los Estados Unidos, qué sé yo, China que va creciendo y los otros. Cada vez que vemos que los Estados Unidos invade algún país o entra en algún país, de una vez nos llega a la cabeza o que quieren su petróleo o que quieren algo, o que quieren manifestar su poder militar o que quieren o tienen alguna intención económica para mover y darle los cursos que tiene la historia. El descubrimiento mismo de América. Nosotros que fuimos... si se le puede llamar descubrimiento, aunque ¿verdad? Descubrimiento en el sentido de la civilización occidental como nosotros la conocemos,
porque los indios no estaban escribiendo su historia, pero el descubrimiento de América dando paso ahora a escribir la historia desde el punto de vista como nosotros la hemos conocido y como la hemos visto en los libros. Lo que movió todo esto no fue simplemente un espíritu de Boy Scout, de que vamos para allá a ver qué sale. Fue todo un impulso económico porque las rutas hacia la India estaban dominadas por los musulmanes y era necesario crear una ruta alternativa para el comercio. Y ese movimiento, eso llevó a la casualidad de que Don Cristóbal se tropezara con América. Se tropezó con América. Pero en el movimiento o la intención había una intención comercial, una intención económica. Ahora, cuando nosotros vemos todas esas teorías desde el punto de vista humana, uno dice, está todo muy bien y ciertamente parece tener mucho sentido. Pero cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios tiene su propia teoría de la realidad, que es más que una teoría. Dios tiene su propia explicación de la realidad. Y Dios dice, solo el Evangelio puede explicar la historia humana. Solo el Evangelio puede explicar la historia humana, tanto en el pasado, en el presente, como ha de ser también en el futuro. Dicho sea de paso, la gente que intentan también explicar el futuro de la raza humana, ven hacia adelante y lo que ven es la desesperación. Estamos perdidos. Eso es lo único que el ser humano puede ver cuando mira hacia el futuro. Lo vemos en las películas, lo vemos en los programas, lo vemos en todo, dando predicciones de que el planeta Tierra va a colapsar, de que no vamos a tener más mundo donde vivir, que el planeta Tierra va a tener que hacerse un lavado y comenzar de nuevo. El planeta Tierra va a tener que desparasitarse para que pueda comenzar otra vez. Y los parásitos que tiene que matar son aquellos que le están mandando humo todos los días a la capa de ozono. Los parásitos de los que tiene que deshacerse son aquellos que están llenando la playa de basura y los ríos de basura. Y son los que están haciendo que no se pueda respirar. Y son los que están haciendo que cuando caiga una lluvia caiga ácida porque hay muchísima contaminación. Entonces la tierra va a tener que tomarse un purgante y salir de toda esa gente para entonces comenzar de nuevo. Es como se ve, o se salvarán los que puedan irse para Marte, para Júpiter, para otro lado, para la Luna y comprar un solarcito allá y hacer su casa ahí y ahí vivir. Esos se van a salvar y quizá vengan de nuevo y sean los nuevos descubridores de la nueva Tierra después del purgante universal. Es como están viendo el futuro. Es como están viendo las cosas. Ahora, Dios en su interpretación y en su presentación de la realidad, como Él ve la historia humana, dentro de la visión de Dios hay esperanza. Hay una visión totalmente diferente. Hay una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva que está comunicada y está presentada por el mismo Evangelio. El Evangelio mira hacia unos eventos muy específicos que le dan interpretación a toda la historia humana. El Evangelio me ofrece a mí un punto de vista donde yo puedo decir, yo puedo mirar al pasado y entenderlo. Yo puedo ver el presente y entenderlo. Puedo mirar hacia el futuro y entenderlo y tener esperanza. El Evangelio me da una misión bien clara. El Evangelio me dice qué yo debo de hacer mientras yo esté aquí. No es vivir desilusionado. No es vivir ahí pensando que no hay que hacer, que la vida no tiene sentido. El Evangelio me da una visión, algo para seguir, algo para encaminarme. Y el Evangelio me da una familia, una comunidad, un elemento donde yo puedo pertenecer y decir yo soy parte de este movimiento en específico. Hay unos hechos bien claros que el Evangelio tiene. Y estos hechos están relacionados con Jesucristo mismo, con la persona misma de Cristo. La historia, desde que comienza a dirigirse hacia Cristo. Eso es lo que vemos en la Biblia. Y desde Cristo hasta nosotros, la historia mira hacia Cristo. Y para el futuro, ¿sabe qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando a Cristo.
Cristo es el centro mismo de la historia. Dios ha hecho eso y lo ha metido en el corazón mismo del Evangelio. Dios nunca ha pensado en otra cosa que no sea en su Hijo. Nunca ha pensado en otra cosa que no sea en su Hijo. Y su único plan es reunir todas las cosas en Jesucristo. Por eso el texto de la Biblia que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo nos está mostrando aquello en lo que Dios está involucrado. Nosotros como seres humanos podríamos decir que esta es la verdadera conspiración de Dios. La conspiración de Dios está siendo llevada a cabo por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Dios tiene una conspiración. Dios está conspirando contra las tinieblas, contra la maldad, contra la destrucción, contra el pecado, contra la perdición, contra los poderes del Satanás, y está conspirando contra esos poderes por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Y la única esperanza para todos los hombres, para todas las mujeres en este tiempo y en cualquier otro tiempo será el Evangelio y solo el Evangelio. Sin el Evangelio estamos perdidos, sin enfoque, sin poder comprender la historia, sin poder comprendernos a nosotros mismos, sin sentido en nuestra vida. Solo el Evangelio nos da una visión de mundo correcta. Solo el Evangelio nos da una visión de la vida correcta, una interpretación correcta. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese poder de Dios salvándonos de nosotros mismos. Ese poder de Dios salvándonos de las tinieblas, salvándonos de las garras de Satanás, salvándonos de un futuro de condenación. Ese poder de Dios es lo que explica en su mejor sentido la historia humana y nuestra historia individual. Ahora, ¿cuáles son los hechos de ese Evangelio? Mire aquí, en este texto que nosotros acabamos de leer, desde el versículo número 36 al 43, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos al Señor Jesucristo presentándosele a sus apóstoles y ellos están sorprendidos porque entienden que están viendo un espíritu, un fantasma. Y el Señor Jesucristo tiene que hacer una demostración delante de ellos de que Él es carne y hueso, que ha resucitado ahora en un nuevo estado de glorificación, en el nuevo estado de la resurrección, Cristo resucitado. Y dice el texto que Cristo le dice a ellos, para comprobar quién es Él, denme algo de comer. ¿Ustedes tienen algo de comer? Algo realmente extraordinario, sorprendente. Porque un fantasma no iba a poder comer nada, ¿verdad? Iba a suceder y que como la calavera que fue un día a una barra y dijo al que estaba ahí atendiéndolo, me da una cerveza y un suape, por favor. Se le iba todo a caer, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo dice, ustedes ahora van a ver que alguien, o en este caso Él en su resurrección, su cuerpo glorificado, un espíritu no puede hacer lo que yo voy a hacer ahora. Y dice el texto que comió delante de ellos. No podremos explicar nosotros este efecto porque no tenemos y ni nos conocemos todas las virtudes del cuerpo de la resurrección, del cuerpo resucitado de Cristo, del nuevo cuerpo, el cuerpo de la nueva creación. Pero sí nos dice el texto que Cristo comió y participó de ello y le dijo, miren mis manos, miren lo que tengo aquí, yo soy el Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Ahora, ¿cuáles son estos hechos del Evangelio conectados con este evento? Nosotros sabemos que la resurrección viene porque Cristo fue sepultado, porque Cristo fue muerto, porque Cristo vivió en este mundo. Estos son los hechos del Evangelio que culminan en este caso en la humillación de Cristo con la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué nos dice la resurrección? ¿Qué es lo que nos dice la resurrección con relación a toda la historia de la humanidad? Nosotros sabemos por las Escrituras, donde la Biblia comienza y dice en Génesis capítulo número 1, versículo número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa tierra de Dios creada perfecta, estable, en equilibrio, buena, como dice la Sagrada Escritura, fue contaminada por la entrada del pecado. En Génesis capítulo número 3. Y la entrada del pecado, mis hermanos, implica la destrucción, la contaminación de esa creación. Dios está desde entonces involucrado en un proceso de hacer nueva todas las cosas. Por eso nosotros encontramos ese pleito de Dios continuamente contra la corrupción. Dios simbolizándolo en el Antiguo Testamento, comunicando esa idea a la nación de Israel, primero a los patriarcas, luego a la nación, cuando la nación estaba establecida en la tierra de Canaán, continuamente anunciándolo por sus profetas, que Él era santo. Dios, para comunicar que Él estaba contra toda corrupción, hizo incluso que una persona que estuviese enferma, por ejemplo, de una enfermedad contagiosa, de lepra, por ejemplo, no estuviese en medio de su pueblo. Y usted podría decir, pero una persona no tiene culpa de enfermarse de lepra. No tenía culpa de enfermarse de lepra. ¿Por qué había que sacarlo del pueblo? Era Dios diciéndole al pueblo, yo estoy en contra de todo lo que sea corrupto, en contra de todo lo que dañe mi creación, en contra de todo lo que no sea un ideal de restauración. Dios estaba diciéndolo desde el inicio. Yo estoy haciendo nuevas las cosas, yo estoy reconstruyendo las cosas. Ahora, la reconstrucción perfecta iba a venir por medio de Jesucristo. Así que el asunto que explica la historia humana no es la política, no es el poder militar, no es el deseo de querer ampliar los terrenos. Lo que explica el transcurso de la historia humana es el deseo de Dios de restaurar todas las cosas. Y si Dios no ha terminado con este mundo, es porque Él quiere restaurarlo. Ahora, la persona para la restauración de todas las cosas es Jesucristo. Ahora, Cristo vino como ser humano a llevar sobre sí toda esa contaminación, todo ese deterioro, toda esa corrupción, para que la ira de Dios cayera sobre él y entonces en ese mismo cuerpo traer el mundo nuevo, traer la vida nueva ahora a la luz. Traer por el poder de la resurrección el mundo restaurado. Traer la esperanza. Por eso dice un texto en las Sagradas Escrituras que Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. La resurrección es la restauración por excelencia, porque es la esperanza para el ser humano. Es la esperanza comunicada en Jesucristo mismo de que el mundo viejo puede ser restaurado por el poder de la vida que viene de Dios. La resurrección es, y en este caso la resurrección de Cristo, es el inicio del mundo nuevo. Cuando Cristo se le presenta a los discípulos, precisamente ellos están sorprendidos porque están ante algo totalmente fuera de su alcance, algo que ellos no pueden comprender. Y Cristo tiene que decirles, soy yo. Esto era lo que yo le estaba diciendo, que Dios está involucrado en un proceso de restauración y ese proceso de restauración encuentra su culminación con la resurrección de Cristo. Todo aquel que ha sido resucitado ha sido restaurado. Por eso dice un texto de la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nosotros estamos viviendo en este mundo, dice el apóstol Juan, que está pasando. El mundo pasa y sus deseos. Y cuando Juan hace esta descripción de que el mundo está pasando, Juan está diciendo que el mundo se está cayendo a pedazos. Usted ve como cuando algo comienza en un estado de... comienza a podrirse algo y los pedazos comienzan a caer. Juan dice, este mundo está cayéndose en sus pedazos y solamente el mundo restaurado puede permanecer. Y este mundo restaurado es el mundo de la resurrección.
Y en este caso comenzando con Cristo, que es el símbolo por excelencia, la primicia de este nuevo mundo, del mundo de la nueva vida, del mundo de los vivificados, del proyecto por excelencia de Dios, todo lo que explica la historia humana, todo ahí señalando a la persona de Cristo. Y esos eventos del Evangelio son unos eventos que entonces nos permiten a nosotros ver hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro, y encontrarle una interpretación lógica a la historia, una interpretación que satisface mis necesidades de querer entender las cosas, porque el Señor Jesucristo dice en el versículo número 44, dice: y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas eran las tres divisiones del Antiguo Testamento en tiempo del Señor Jesucristo. Cristo está diciendo, el Padre había dado en las Escrituras la interpretación de la historia. Era necesario que se cumpliese todo acerca de mí. Ahora, el Antiguo Testamento no solamente habla de que el Mesías iba a morir, iba a resucitar. El Antiguo Testamento habla de que Dios restaura todas las cosas que Dios hace nueva, todas las cosas. Ellos habían leído eso una y otra vez, lo habían escuchado, hasta el mismo Señor Jesucristo se lo había dicho. Ahora Cristo hace algo por ello, versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lo que Cristo está diciendo es, las Escrituras son los que nos dan la visión para interpretar el pasado, lo que está pasando aquí ahora en el presente y lo que ha de venir en el futuro. Cristo les abrió el entendimiento. Y cuando Cristo hizo eso, ellos podían ver hacia el pasado y decir, wow, desde que Dios comenzó la historia, estaba pensando en esto. Y el gran momento, que es este momento del presente, es llevarle esto al mundo. Es decirle al mundo, hay esperanza, hay un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo ha sido traído por la resurrección de Cristo. Ha sido traído por el cielo mismo. Y hay alternativa, hay una alternativa de vida y salvación. Y fuera de esa alternativa, solo queda la perdición. Pero es la Escritura que da esa interpretación. Es la Escritura que da esa visión. Uno de los grandes fracasos de nuestra generación, tanto fuera como dentro de la iglesia, es poder correr sobre las Sagradas Escrituras e ignorarla al mismo tiempo. Hay lugares, en el caso de China, que no se puede predicar como nosotros estamos predicando aquí. Escuché una historia, y creo que la hemos mencionado anterior, donde los hermanos, como no pueden tener Biblias, cuando consiguen una, la rompen por libros. Y usted se lleva el libro de Génesis, y usted se lleva el de Éxodo, y usted se lleva el de Levítico. Y cuando usted lo lea, lo intercambia con el otro. Y nuestra generación de este lado del mundo, nosotros corremos sobre las Escrituras, pero la ignoramos. No nos detenemos a tratar de explicar nuestra vida a la luz de las Escrituras, de entender el pensamiento de Dios. Dios da su visión del mundo en las Escrituras. Y Cristo está diciendo, el mundo, su paso, su historia, está explicado en las Escrituras. Ajusten su vida a las Escrituras. Eso es lo que Él está diciendo a los apóstoles aquí ahora. Conéctense con las Escrituras, entiéndanla. Su mente fue iluminada y ahora ellos podían decir, wow, mi pasado y mi presente y lo que ha de venir están conectados con las Escrituras. Dice el versículo 46, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y aquí viene, ¿qué ustedes van a hacer ahora en el presente y cuál es la misión? ¿Y qué es lo que los hombres deben de atender en el presente en base a estos hechos interpretativos de Dios, de la historia humana y de estos hechos que han acontecido
para restaurar el mundo, para restaurar al perdido, para salvar al perdido. Dice versículo 47, esta es la misión para el presente. Esto es como el presente es impactado y transformado por el nuevo mundo, por el Cristo resucitado, por las nuevas opciones, por algo que Juan, explicando este asunto de la nueva vida, él le llama vida eterna. Aunque el apóstol Pablo lo llama estar en Cristo, estar en Cristo. Para Juan es vida eterna, como Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo lo explica diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, esa vida eterna es exactamente que la nueva creación, pertenecer al mundo nuevo. Ahora, ese mundo nuevo está siendo comunicado por el Evangelio en la conspiración de Dios para hacer nueva todas las cosas. Versículo número 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde aquí, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Ustedes son responsables para comunicarlo ahora. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo ahora aquí a los apóstoles y a toda su iglesia? Le está diciendo, el mundo nuevo ha comenzado con mi resurrección. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, lo que Cristo estaba diciendo, Padre, todas las cosas viejas quedaron aquí. De ahora en adelante solamente hay posibilidad para el mundo nuevo, para la nueva creación, para los que nacen de nuevo en ti. Y es ese mensaje que ahora comienza a predicarse. Dice, comienza a predicarse en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿De qué nos habla esto en las Sagradas Escrituras? Cuando Cristo comenzó a predicar, su mensaje fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿usted cree que Cristo vino a Cabarete a predicar ese mensaje? ¿O que vino a Sosúa? ¿O que fue allá a Las Vegas, en los Estados Unidos, a predicar ese mensaje? No, Cristo predicó ese mensaje en Israel, donde estaban la gente que más conocían la Biblia, donde estaban la gente que se sabían los 10 mandamientos, donde estaba la gente que conocían de memoria el Antiguo Testamento. Y Cristo viene y le dice, impíos, arrepiéntanse. Porque su visión del reino era totalmente contraria a la visión de Dios. Ellos no habían entendido nada de lo que Dios estaba haciendo, ni cómo Dios estaba restaurando el mundo. Y Cristo le dice, cambien de mentalidad. Llegó el momento de que sus mentes sean transformadas. Y lo que ustedes creen que es bueno, no es bueno nada. Bueno es ahora lo que Cristo le estaba presentando. Y Cristo le dice, cambien, arrepiéntanse, modifiquen su pensamiento de cómo ustedes estaban pensando acerca de Dios. Ahora, cuando los apóstoles fueran y dijeran, arrepiéntanse, lo que los apóstoles iban a estar diciendo es, la salvación solamente es por medio del Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. No hay más posibilidad de salvación. No hay más posibilidad de salvación. Y dice el texto, y también se predique el perdón de pecados en todas las naciones. Todas las naciones necesitan escuchar este mismo mensaje. Así como todo hombre que nace en este mundo nace sin ropa, por más ropa que le hayan comprado los padres, todos nacemos desnudos. Así es como todos necesitamos el Evangelio. No hay uno que nazca vestido de Evangelio, ni nadie. Todos necesitamos conocer el Evangelio en el transcurso y que nuestros pecados sean perdonados. ¿Saben por qué? Porque el pecado es la característica por excelencia del mundo viejo, del mundo que se está deteriorando. El pecado es la causa por la que el mundo viejo es viejo. Y entonces necesitamos ser cortados de ese mundo, arrepentirnos de nuestro pecado, que el poder del pecado sea quebrantado, la condenación del pecado sea quitada, para nosotros entonces pertenecer al mundo nuevo, al mundo de la vida, al mundo de la resurrección. Todas las naciones tienen que oírlo. Todos los hombres tienen que oírlo. Usted y yo tenemos que oírlo y creerlo. Ustedes son testigos de eso, dice el Señor.
Y dice Cristo, este mundo nuevo viene con una fuerza nueva, con una potencia nueva, con un impulso nuevo. Porque créame que no es sencillo pensar, nosotros conociéndonos a nosotros mismos, no es sencillo pensar en que podemos vivir en libertad del pecado. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo conocemos mentalmente, leemos eso, pero eso es lo que dice el texto. Pero nos conocemos a nosotros mismos, sabemos lo malapalabrosos que somos. El odio que le tenemos a un fulano que no hizo una cosa un día. El pique que me da que me hagan tales cosas. El deseo de robarme, qué sé yo, algo. La envidia que me da cuando veo que otro consigue lo que yo no consigo. Y si uno no puede, que no puede ser posible. No puede ser posible. Y dice Cristo, es que este mundo nuevo tiene que venir con una fuerza nueva. Dice versículo número 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esta promesa que Cristo había dicho era la promesa del Espíritu Santo. Más adelante lo que sigue en el libro de Hechos precisamente es el Espíritu Santo de Dios viniendo sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes, como nos dice las Sagradas Escrituras, el mundo nuevo, el mundo de la resurrección, el mundo de la vida eterna, el mundo del estar en Cristo, es un mundo que se vive por el poder del Espíritu de Dios. Y este poder del Espíritu de Dios es para aquellos que creen en el Cristo resucitado. Dice las Sagradas Escrituras, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Del Espíritu de Dios, ser morada del Espíritu de Dios. Déjenme decirle algo a los amigos que están aquí. Usted tiene toda la razón del mundo si usted está pensando que usted no puede vivir la vida cristiana. Eso es así, nadie puede. Es por eso que Dios ha decidido enviar su Espíritu para que la nueva vida sea posible en nuestros corazones. Para que nosotros podamos luchar y tener victoria. Para que nosotros podamos experimentar los frutos del mundo nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Buscar lo que no hemos buscado nunca. Experimentar el poder de la vida nueva en la persona de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Dice el texto terminando que los discípulos se fueron juntos en el versículo 53 y estaban en el templo adorando a Dios y alabando al Señor. Hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos, también hicieron lo mismo eso en Jerusalén y luego comenzaron a predicar el Evangelio en todas las naciones hasta que llegó de Jerusalén aquí a nuestro lugar. E igual sigue predicándose el Evangelio a todas las naciones. Así que el Evangelio, solo el Evangelio y nada más que el Evangelio puede darle sentido a su vida, a la historia, a la mía, a lo que viene, a lo que vivimos ahora. Y nosotros queremos exhortarle en nombre del Señor Jesucristo que usted venga a ser parte de este mundo nuevo que ha sido iniciado por la resurrección de Cristo y que usted puede ser conectado con ese mundo por la fe en Cristo solamente. Solamente por la fe en el Salvador. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de ver el mundo y comience a verlo a través de Jesucristo. Usted necesita a Cristo como Señor y como Salvador y que sus pecados sean perdonados por Él para que usted comience a experimentar el poder de la vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esta noche le invitamos a que usted venga a participar y ser parte del mundo nuevo, el mundo de los resucitados. Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor, por el poder salvador de tu evangelio. La muerte, Señor, nos rodea día a día. La muerte en el sentido tanto físico, espiritual como moral. Día a día la vemos, pero Cristo ha sacado a la luz la vida, la inmortalidad por el poder del Evangelio,
por su resurrección y nos ha dado una alternativa poderosa de poder vivir en la luz, de poder vivir buscando el bien en medio de un mundo que se deteriora, de poder vivir una vida gozosa, una vida que te glorifica buscando aquellas cosas que son de tu agrado, una vida con un pensamiento que puede concentrarse en ti, una vida con emociones que se pueden inclinar a ti, una vida con un corazón que te busca, la vida nueva. Gracias te damos y nosotros pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes a crecer en estas verdades para vivir como hombres y mujeres del mundo nuevo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.